sugerencia de incorporar Escolteu? algun Hola? tema conjuntament. Ara? Vinga, ara sí, va. Bona vesprada, companys, companyes, amics i amigues. Moltes gràcies per vindre i benvinguts al nostre congrés del PSPB-PSOE. Gracias, querida Diana, secretaria general, por permitirnos abrir este congreso con un espacio de diálogo abierto para intercambiar ideas sobre el tiempo que nos ha tocado vivir. Hoy las ganas de debatir y de discutir nos han desbordado. Tenemos a muchos compañeros y compañeras fuera de la sala que no pueden entrar, que nos pueden seguir a través de la pantalla, y a los que quiero mandar desde aquí un mensaje cariñoso y de afecto y de decirles gracias por estar aquí. Tendremos oportunidad después de poder veros y de estar con vosotros y con vosotras. Querido presidente Illa, gracias por venir. Es un enorme honor tenerte con nosotros y con nosotras. President Ximo Puig, company, sempre un plaer que estiguis a la teva casa. Gràcies per vindre, per estar sempre amb nosaltres. Querida ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, querido Arcadi, secretario de Estado, compañero, queridos compañeros europarlamentarios, Sandra, gracias por estar aquí. Amigos y amigas, presidente Zapatero, como siempre, gracias por venir a tu casa. ¿Qué le voy a decir a Pilar? Que está en casa, como siempre, al pie del cañón. Empezamos este congreso, arrancamos las actividades de debate del congreso, como siempre, con el corazón encogido. Seguimos muy cerca de lo que sigue ocurriendo en las ciudades de Valencia, a los hombres y mujeres, a nuestros vecinos a muy pocos kilómetros de aquí, que siguen sufriendo las consecuencias de la Dana. Y una vez más no podíamos empezar de otra manera, alcaldes, alcaldesas, compañeros y compañeras, ciudadanos, ciudadanas de esas ciudades, que diciéndoos que vamos a seguir ahí el tiempo que haga falta, a vuestro lado, acompañándoos hasta lo que haga falta para que podáis volver a reconstruir vuestras vidas, porque vuestras vidas son las nuestras y vamos a continuar ahí cerca. Y este, por tanto, es un buen momento para hablar de la política en mayúsculas, de la empatía y de la necesidad de construir una política que sea eficaz y que la ciudadanía entienda como suya. Por eso yo quiero empezar, porque hoy tengo la oportunidad y no la había tenido hasta ahora, para agradecerle a Diana que en este momento complejo dé un paso al frente. Gracias, Diana, por tu valentía, por tu coraje, por tu liderazgo y sobre todo por estar ahí en el momento en el que la ciudadanía necesita una alternativa política de verdad, más que nunca en nuestra comunidad. Y le doy las gracias porque liderar y ejercer el liderazgo político en este tiempo que nos ha tocado vivir no es sencillo. Nos toca vivir un tiempo profundamente complejo. Fijaros, estos días hemos sabido algunos datos, algunas cifras que nos hacen reflexionar y que nos vienen muy bien para este debate. Tan solo 3 años después de una pandemia, de una crisis que puso en jaque nuestro sistema público, nuestra economía, nuestra seguridad y nuestras vidas, que puso en jaque todo lo que sabíamos hasta ese momento de la certeza y el bienestar de nuestras sociedades, algo que sabe bien el presidente Illa, que tuvo una intachable respuesta y comportamiento en esa pandemia. El número de multimillonarios que hay en el mundo se ha multiplicado. Es más, el año 2024, tan solo 3 años después de aquel momento, los multimillonarios del mundo añadieron a sus arcas 2 billones con B de dólares más que lo que eran antes de la pandemia. Mientras tanto, en la mayoría de las sociedades, el 44% de la población, es decir, casi la mitad, vive en el umbral de la pobreza.
Vivimos, por tanto, en un contexto donde la desigualdad es uno de los grandes objetivos a batir. Pero estos multimillonarios que siguen acumulando en pocas manos mucha riqueza no se conforman con eso. Quieren además concentrar en sus manos el poder político. Y es por eso que no es casual que en los últimos meses estamos volviendo a ver con claridad cómo los grandes propietarios de grandes empresas tecnológicas, los grandes multimillonarios del mundo, quieren conseguir el poder de Estados Unidos, de Europa y de todos los gobiernos posibles para seguir acumulando dinero y para poder seguir teniendo privilegios. Porque para luchar contra la desigualdad y para acabar con los privilegios de los multimillonarios es necesaria la política pública. Esa política que es la única capaz de igualar a todos y todas los ciudadanos por igual, con independencia de dónde vivan o qué recursos tengan. Esa política que garantiza derechos y que garantiza saber estar cuando pasa una catástrofe como la que hemos vivido, Pilar, en Valencia. Por eso no es casual que ellos quieran acabar con la democracia y con la política pública. Porque cuando no existe la política pública y el Estado de Derecho, lo único que queda es la ley del más fuerte. Y en esa situación, el más fuerte siempre es el que más tiene. Por eso, amigos y amigas, yo quiero empezar esta conversación hablando de los retos que tenemos por delante. Un mundo profundamente desigual que necesita más que nunca una política en mayúsculas. Esa política del diálogo en los momentos más difíciles que nos ha enseñado a hacer el presidente Zapatero para acabar con ETA y en los conflictos más complicados. Esa política en mayúsculas en los momentos más complejos que nos ha enseñado el presidente Illa para acabar con los conflictos de territorios complejos que necesitan de soluciones complejas, pero sobre todo con altura de miras. Una política que sabe poner en su sitio a quienes creen que ellos pueden hacer lo que consideren con tal de no perder en sus privilegios. Y en esa guerra, amigos y amigas, lo que intenta hacer la derecha y la extrema derecha es siempre exactamente lo mismo. Sembrar de miedo a las sociedades. Ese miedo que aleja a la clase trabajadora y media de las instituciones. Un miedo para intentar que no voten aquellos que hacen posible el cambio y el progreso. Porque cuando los trabajadores y las clases medias no votan, entonces los privilegios vuelven a las mesas de negociación. Y esto lo sabemos bien en la Comunidad Valenciana. Decía hace unos días un analista en Estados Unidos que la democracia no pierde en la oscuridad. Cuando pierde es cuando la negocian quienes tienen miedo a perder el poder o cuando se les entrega a aquellos que lo quieren tener. Esto ocurrió aquí, en esta comunidad. En esta comunidad los valores y los principios se vendieron en una servilleta y desde entonces los ciudadanos valencianos hemos perdido derechos, libertades y capacidad de progreso en el futuro. Por eso, amigos y amigas, a pesar de este complejo momento que nos ha tocado vivir, a pesar de que la derecha y la extrema derecha van a utilizar todos los instrumentos que estén en su mano para luchar contra la democracia y contra el progreso, la política socialdemócrata es más importante que nunca. Y por eso queremos hoy, aquí, debatir y discutir acerca de cómo debemos combatir de frente y sin arrugarnos a una derecha y ultraderecha que nos amenaza nuestros valores más esenciales, pero que no pasará si somos capaces de hacerles frente con convicción, con democracia y con ganas. Pilar, tú nos has enseñado que en los momentos más difíciles, donde la ciudadanía siente desesperanza, donde el presente y el futuro es difícil de mirar con optimismo, al final lo que siempre cuenta es tener al lado una persona empática, con capacidad de ponerse en su situación, de dar un abrazo cuando se necesita, de ser eficaz para que lleguen las ayudas cuanto antes, de saber entender las dificultades de la ciudadanía. Nos hemos sentido profundamente identificados y orgullosos con tu labor, porque has sido una mujer capaz de estar ahí cuando se necesitaba, saber tener la palabra justa cuando los hombres y mujeres la buscaban en momentos muy difíciles, saber callar y aguantar a pesar de escuchar cosas que tú sabías bien no eran realidad ni eran verdad, y lo que es más importante, saber elevarte ante el discurso mediocre y cortoplacista
y hacer política en mayúsculas. Tú que has estado ahí desde el primer momento, tú que has sabido estar y hacer política de empatía y de emociones, me gustaría que compartieras con nosotros hoy cómo estás viendo esa capacidad de mirar al futuro con esperanza, a pesar de lo que hemos vivido, y de decirle a la ciudadanía que estamos aquí y estaremos aquí, y que dentro de un poco tiempo podremos mirar al futuro con optimismo. Pilar, adelante. Bueno, Leire es amiga mía hace más de 20 años. Y entonces estas palabras en la voz de mi amiga Leire, pues os puedo asegurar de que bueno, me llegan al corazón de forma muy directa y muy clara. Pero antes de empezar y desde luego de hablar de la esperanza, que fue algo que el presidente del Gobierno, bien lo sabe Diana, en el Congreso de Sevilla, donde con tu discurso, secretaria general, levantaste a todo el pabellón en Sevilla, porque estaban diciendo con esos aplausos, estaban transmitiéndote todo el cariño que España sentía esos días por todos los valencianos y las valencianas. Y el presidente del Gobierno efectivamente nos dijo: dejadnos que seamos vuestra esperanza. Y desde luego ese mandato que nos dio el presidente del Gobierno, querida Diana, es el que nos hemos grabado a fuego y es el que vamos a llevar a cabo. Pero yo no puedo hoy empezar en este congreso, que es el congreso de mi partido, de mi federación, en el que milito desde hace 25 años. No puedo empezar mi intervención, ni mis palabras, ni este fin de semana sin deciros a todas mis compañeras y mis compañeros gracias. Mil gracias por todo. Mil gracias por todos y cada uno de los mensajes que me habéis enviado por tierra, mar y aire, de cariño, de afecto, de ánimo, cuando a veces no lo tenía, y han sido, sin duda alguna, el principal motor que me ha hecho estar cada día y cada hora que he tenido que vivir en ese terrible espacio que era el CECOPI, pero sobre todo en los terribles momentos que hemos vivido. Pero mirad, vuestros mensajes no eran ni más ni menos que lo que estaba expresando y lo que expresa cualquier socialista. Y nosotras, muchas de las que estamos hoy aquí, que tenemos responsabilidades, mis compañeras, las dos ministras que hoy están aquí, el secretario de Estado que hoy está aquí, todas las personas que estamos en el Gobierno de España lo hemos ejercido con los valores socialistas que, como bien escribía nuestro gran poeta Vicent Andrés Estellés, no ens pariren per a dormir, es pariren per a vetllar al nostre poble. Y eso es lo que hemos hecho. Y podéis estar seguras y seguros, queridos compañeros y compañeras, que la ciudadanía es consciente que en esta comunidad, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, si hubiera gobernado el Partido Socialista, si hubiésemos tenido al frente, como tuvimos al frente al presidente Ximo Puig en el año 2019 en la Dana de la Vega Baja, hoy no estaríamos sufriendo lo que estamos sufriendo, porque la ciudadanía, los valencianos y las valencianas son plenamente conscientes de la diferencia que hay entre un gobierno responsable, un gobierno que respeta y la coalición negacionista, que se ha revelado como el mayor de los peligros para la humanidad. Y esa es la realidad que tenemos que combatir desde el Gobierno de España y desde el Partido Socialista. Este fin de semana, compañeras y compañeros, nos tiene que servir para reafirmarnos en nuestras convicciones, para reafirmarnos en la utilidad que es la política. Mirad, yo lo decía los primeros días y se lo transmití a mis compañeros en la primera ejecutiva federal que tuve la oportunidad y el honor de asistir. Y les dije, esa coalición negacionista, esa ola ultraderechista que tenemos ya en las puertas de Europa y que ya está, prácticamente ya está aquí en Europa y que amenaza nuestro país, está haciendo su banco de pruebas en Valencia. Estaba haciendo su banco de pruebas en la Dana. Jugaron a la antipolítica
con la frase del pueblo salva al pueblo. Y con esa frase quisieron jugar a la antipolítica y llevar a la ciudadanía al error y a la idea errónea de que la política no valía y de que el Estado no valía. Y en eso pusieron todo su empeño. Pero nosotros hemos demostrado, el Gobierno de España ha demostrado, es con la convicción y la certeza de la capacidad y de la fortaleza de la política, que eso no es así. Y le hemos dado la vuelta a ese banco de pruebas que querían probar con Valencia. Hemos demostrado en las Navidades, cuando todo el mundo estaba yéndose a sus casas a pasar las Navidades en familia, el Estado, el Gobierno, las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la unidad militar de emergencias, que nunca nadie tuvo tan gran idea como el presidente Zapatero de crear la unidad militar de emergencia. Y aquí estuvieron 24/7, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Nochevieja, Reyes, 24/7, sin moverse, sin salir de las calles, de las ciudades más afectadas. Y ahí ha estado el Estado, ahí ha estado la política. ¿Sabéis lo que hemos escuchado cada día del presidente de la Generalitat? La única solución a todos los problemas era bajar impuestos. Bueno, podemos hablar de muchas cosas que ha hecho el presidente de la Generalitat en estos días. Bajar impuestos. ¿Cómo íbamos a reconstruir? ¿Cómo íbamos a salir de la emergencia? ¿Cómo vamos a reconstruir las ciudades con esos 1.700 millones de euros que ha dicho el presidente del Gobierno que va a asumir Pedro Sánchez por un deseo expreso del presidente del Gobierno, que el Gobierno de España por primera vez va a reconstruir todos los municipios asolados por la Dana con esos 1.700 millones de euros? ¿Cómo íbamos a pagar la salida de esa emergencia a la que estábamos sumidos por la terrible avenida solo nuestras ciudades? ¿Cómo iban a trabajar más de 20.000 efectivos de servidores públicos que han estado trabajando en la provincia de Valencia durante estos días? ¿Cómo vamos a reconstruir la vida, los proyectos vitales de las familias si no fuera por la fortaleza del Estado, si no fuera por la política, si no fuera por los impuestos? Ya está bien de engañar a la gente, ya está bien de usar esos mensajes demagógicos. Y hay una cuestión que es vital, que es importante, que hablemos de igualdad. En una situación complicada siempre hay gente que queda atrás. La única garantía de todas aquellas personas que pueden quedar atrás es que esté el Partido Socialista al frente de la reconstrucción, que sea un gobierno socialista el que esté al frente de la reconstrucción. Ellos ya sabemos para lo que valen. Un presidente de la Generalitat o una alcaldesa de Valencia, como vimos que fue a Bruselas a confundir, a generar dolor, diciéndole a los ciudadanos y a las ciudadanas de que el Gobierno de España no iba a pedir ayudas para la reconstrucción a Europa, cuando sabía que era falso, que llevábamos 3 meses trabajando precisamente para conseguir el máximo de dinero para poder abordar la emergencia. Cómo todo el dolor que está generando el presidente de la Generalitat, engañando a la ciudadanía, diciéndole que no pida las ayudas, porque las ayudas hay que devolverlas y además tienen intereses. Pero ¿qué falsedad es esa? ¿Y qué han ganado? Mi pregunta es, ¿qué han ganado con eso? ¿Para qué sirve la política si no es para ser útiles? ¿Qué utilidad tiene el presidente de la Generalitat? ¿En qué está sirviendo a esta ciudadanía? En nada, es evidente. Por eso necesitamos liderar la reconstrucción desde un gobierno comprometido y socialista como es el gobierno de Pedro Sánchez, como es nuestro gobierno, para que nadie quede atrás. Porque os voy a decir algo, yo soy la secretaria federal de Igualdad. ¿Hay alguien que vaya a sufrir más en una situación de vulnerabilidad sobrevenida que no sean las mujeres? Las mujeres siempre lo tenemos más complicado en una situación de crisis. Y esto puede pasar en el momento de la reconstrucción. Vamos a poner un ejemplo clarísimo, que muchas personas van a entender aquí. Hemos perdido, se lo decía antes al presidente Zapatero, y él
la verdad es que se sorprendía por la cifra. 130.000 vehículos se han perdido en la provincia de Valencia en esta dana. Ahora una familia tendrá que comprar coches nuevos. No va a poder comprar dos, comprará uno. ¿Quién se lo va a quedar? ¿El hombre o la mujer? Podemos apostar, pero seguro que vamos a ganar. Por eso necesitamos poner la mirada feminista también en la reconstrucción. Necesitamos poner una mirada progresista, socialista, en la que nadie se va a quedar atrás. Y por eso tenemos que combatir desde la reconstrucción toda esa ola negacionista, toda esa ola que va en contra de las mujeres. Mirad, en esta comunidad, lo ha dicho Leire, en este pacto de la servilleta a la que nos han sometido a todos los valencianos y las valencianas, las mujeres estábamos en el centro de la diana. Hemos escuchado a un concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón que ha comparado el aborto con el Holocausto. Es que aquí es donde estamos viviendo, con este gobierno, que está pagando con dinero público oficinas antiaborto para que las mujeres no ejerzan un derecho que hace ya décadas que estaba garantizado. Y por eso tenemos que trabajar con toda nuestra fuerza este fin de semana para poder combatir más que nunca y en el momento más crítico de nuestra historia en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia especialmente, todo lo que estamos sufriendo. Y en eso el papel de las mujeres también va a ser fundamental. Las mujeres ganamos el 23 de julio las elecciones e hicimos que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno. Lo hicimos las mujeres y las mujeres le vamos a dar la vuelta a esta comunidad y vamos a tener a la primera presidenta de la Generalitat, que va a ser Diana Morán. Dos elementos clave que vienen muy bien para darle la entrada al presidente Zapatero, ¿no? Las mujeres, que somos siempre las más vulnerables entre los vulnerables, en cualquier crisis, en cualquier sociedad, somos además la esperanza y el liderazgo que contrapone ese malentendido liderazgo masculino que algunos quieren emprender. Y por eso la igualdad en mayúsculas y el liderazgo de las mujeres es fundamental en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y decías también algo que el presidente Zapatero ha dicho durante mucho tiempo, la necesidad de construir una política en mayúsculas que haga entender a la ciudadanía que ese es su mejor garantía de futuro. El presidente Zapatero lleva mucho tiempo analizando el contexto del mundo que nos ha tocado vivir, cómo hay una minoría oligárquica en Estados Unidos, pero en otros rincones del mundo, que se ven amenazados precisamente por las mujeres, por la diversidad, porque ahí es donde ven la pérdida de su privilegio y de su forma uniforme de ver el mundo. Y ahí es donde tenemos que llamar a la ciudadanía en masa, a hacerle frente. Decías, el 23 de julio le dimos la vuelta, las mujeres, y se la dimos también quienes no se arrugaron, quienes salieron a combatir las mentiras, la desinformación y los bulos de la derecha y quienes no permitieron que esas mentiras acabaran con el gobierno del presidente Sánchez. No olvidemos, presidente, tus palabras aquel día a la ciudadanía, para hacer entender que lo que estaba ocurriendo era un ataque sin precedentes al Gobierno de España y que teníamos que salir todos a combatir aquella desinformación. La desinformación es una de las amenazas más graves que tiene nuestra democracia y tenemos que salir a combatirla desde la proximidad, como tú haces, como hacen los alcaldes y alcaldesas, Alejandro, en muchas ciudades del mundo. Así que, presidente, desde ese ejemplo que siempre nos has enseñado, desde ese camino que siempre nos has mostrado, nos gustaría hoy conocer tu visión de lo que estamos viviendo y de cómo combatir con esperanza, pero sobre todo con progreso y con efectividad, esa amenaza que nos ha tocado vivir y que es más inminente que nunca. Presidente, adelante. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Diana, parece que el Congreso reza con algo así como aquí estamos. Sí. Aquí estamos porque somos memoria y futuro, y porque somos historia y esperanza.
Este debe ser un congreso de esperanza. Yo con Diana siempre he dado en la diana. No, lo explico. Estuve en Gandía cuando se presentaba, me llamó, yo no la conocía. Me llamó para que fuera a apoyarla en la presentación de la candidatura a la alcaldía. Y estaba ahí el teatro lleno. Era un cine, ¿no? Un teatro. Y entonces, yo no lo había escuchado nunca, obviamente. Y Diana tomó la palabra. Estuvo 15-20 minutos y yo dije, pero bueno. Y cuando yo tomé la palabra, lo que la dije fue, estaba Chimo también. Yo le dije a la gente, ¿pero para qué me has invitado? Si no hacía falta, después de escucharte. Y allí mismo, que era la primera vez que la escuchaba, les dije a todos los ciudadanos y ciudadanas de Gandía, digo, olvídense, Diana va a llegar muy alto. Ministra y presidenta de la Generalitat. Por eso digo que con Diana siempre doy en la diana, cierto. También con Salvador. No era difícil, ¿eh? No era difícil. Porque Salvador Illa es, en fin, de esos políticos confiables, serios, que sabes que va a ser presidente. Y va a ser presidente hasta que él quiera. Esta vez, tú sí vas a ser hasta que quieras. Hay otros que tienen problemas con eso del querer y no querer, ¿no? Pero Salvador va a ser presidente hasta que él quiera, sí. Yo decía que somos memoria y esperanza. Nosotros reivindicamos la memoria de este país. Toda la memoria. Toda su historia. Creemos que no se debe olvidar nada. Porque la memoria es cultura. La memoria da sentido a las cosas. La memoria nos da identidad, arraigo, nos construye, nos define, nos permite. Eso es la memoria. Por ello, tengo el convencimiento, el absoluto convencimiento, de que forjados en la conciencia de lo que es un país y de lo que es la historia de un país, de una comunidad, el Partido Socialista del País Valenciano, el PSOE, España, el Estado, la política, no va a olvidar y va a tener en la memoria de manera permanente a todas las víctimas de la Dana, a sus familias y a todo lo que necesitan esas comarcas para el futuro inmediato. Esa es nuestra memoria principal hoy. Precisamente porque somos capaces de reivindicar la memoria del pasado, la más remota, con más motivo para reivindicar ante todo la memoria del presente. Y la memoria del presente en el País Valenciano es la Dana y sus efectos. Yo debo decir que la política no son los políticos. La política no son los partidos. La política es lo público. La política es la sociedad. La política somos todos y cada uno de nosotros, con nuestros defectos, nuestras virtudes y nuestra capacidad de comprometerse. La política es una visión que nos une. La política debe ser una tarea que construya solidaridad, participación, cooperación, que ponga la mirada sobre todo en aquellos que más necesidades tienen. Eso es la política. La política es el pueblo. Claro, el pueblo salva al pueblo, está bien, pero ¿cómo? Ese pueblo tiene que organizarse. Si quiere hacer carreteras, tiene que tener recursos, dinero, y ese dinero lo tienen que poner los ciudadanos. Eso se llama impuestos, se inventó hace mucho, y si son justos, mejor. Y el pueblo salva al pueblo, sí, pero resulta que tiene que venir esa maquinaria pesada, el ejército, la UME, a hacer la tarea. Unas veces se llega antes y otras más tarde.
pasa en todas las catástrofes. Yo viví alguna, lo comentaba con la delegada del Gobierno, y me parece interesante recordarlo, ¿no? La magnitud de esta catástrofe explica seguramente la sensación que muchos ciudadanos tuvieron de decir teníamos que haber llegado antes. Sí, y será un debate conveniente, necesario, un debate del pueblo, un debate de la sociedad, al que no hay que tener ningún pudor. Pero el compromiso de la política es el compromiso del presidente del Gobierno, es el compromiso de Pedro Sánchez, es el compromiso de todo el Gobierno. Se lo he escuchado públicamente, solemnemente, pero se lo he escuchado también en privado, concernidos, de decir, oye, vamos a llegar hasta la última ayuda comprometida. Vamos a hacer que ningún ciudadano se sienta que la Dana, más allá de la tragedia, de las tragedias humanas, le quebró su vida y sus esperanzas y sus expectativas. ¿Eso quién lo puede hacer? El Estado, que es una creación de la política, y la política una creación de la sociedad inteligente. Diana, en esa tarea pienso que es fundamental el insistir en aquellos valores, por incorporarme a lo que Leire me pedía, en aquellos valores que han construido los mejores momentos y las mejores sociedades. Y en saber, desde el punto de vista ideológico, en qué momento estamos. Los mejores momentos de las sociedades. Me da igual pensar en Estados Unidos. Algo diré de Trump. Me da igual pensar en Estados Unidos que en Europa, o que en los momentos mejores de países latinoamericanos que los han tenido, y algunos los tienen. Hay dos cosas esenciales, Salvador. Es decir, una sociedad abierta a la diversidad interna y a la diversidad global. Una sociedad abierta y una sociedad que apueste por la cultura, la ciencia, el conocimiento, el saber. El saber se va a imponer a los bulos. El conocimiento se va a imponer a los fakes. Y la información veraz se va a imponer a tanta mentira. Ha sido así en la historia, ¿eh? Cuidado. Debemos de tener esto presente para saber bien por dónde ir. Cuando las sufragistas pusieron en pie el movimiento feminista y decidieron las mujeres andar por sí mismas, en esa lucha admirable, esa propuesta valerosa que es el feminismo, que hablan de hay que defender lo woke, por supuesto, hombre. La igualdad, la diversidad, sí. Hubo centenares de discursos, centenares de libros, incluso pseudocientíficos como ahora, que cuestionaban que las mujeres tuvieran un cerebro igual que los hombres, que era peor, más pequeño. También pasó cuando los derechos civiles inundaron en el siglo pasado la conciencia y el ánimo y los corazones de millones de personas en el mundo, especialmente en Estados Unidos. Venga, estudios, pseudoestudios, manipulaciones, cucuzclanes, para decir que, no, hombre, que la raza negra, pues, que es inferior, ¿no? Y al final se impuso el conocimiento. Tenemos que aferrarnos. Eso es el sentimiento ilustrado. Cómo se ha construido el progreso, la ciencia, el conocimiento. Se ha construido siempre estando abierto a las reformas, a los cambios. Los mejores investigadores, los premios Nobel, son aquellos que han intentado, ¿verdad, ministro de la Ciencia?, una y otra vez, y vuelven. Y están dispuestos a las reformas, a los cambios, a innovar. Sí. Y nosotros, esta generación democrática, esta generación feminista, porque la generación de los demócratas en España y en otros países del mundo, en Latinoamérica, es una generación feminista, que ha roto el poder, porque si hay algo que rompe el poder clásico es el patriarcado.
romper el patriarcado. Y ahí tenemos una reacción, pero que nadie se equivoque, ¿eh? No lo hacen por motivos religiosos, ni estéticos, por supuesto que no. Lo hacen por motivos estrictamente económicos de poder. Fijaros el programa cuál es. Quedarse con Groenlandia porque tiene unas riquezas inexploradas en las tierras raras. Quedarse con el Canal de Panamá porque es clave para el comercio mundial y para sus intereses económicos. Quedarse con Canadá porque son innovadores, creativos. Recortar todos los programas federales, todos los programas públicos de ayuda. Bajar los impuestos a los ricos, una vez más en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que, como siga esa política de trampista, los pobres van a tener que pagar a los ricos los impuestos. Ese es el programa, ¿eh? Un programa económico reaccionario para la afirmación del poder económico. Y Elon Musk es el gran representante. Sin escrúpulos, sin complejos, que diría alguno por aquí, ¿no? Es decir, oiga, el hombre más rico de la Tierra, Elon Musk, todo el día demonizando a los inmigrantes. El hombre más rico del mundo, denostando a los más pobres de la Tierra. Nunca, como ahora en la historia, hay más motivos para sentirse socialista y sentirse orgulloso de ser socialista. Nunca como antes. Sí. Y tenemos una gran responsabilidad, por supuesto, como Partido Socialista del País Valenciano, porque aquí tenemos que demostrar esa confianza en la política. Y yo confío que va a ser así. Y como PSOE. Bueno, PSOE y PSC. No quiero, en fin, yo el tema de la identidad lo tengo muy asumido, como sabe bien Salvador, la identidad propia, no tengo ninguna duda, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si uno hace una mirada a esa ofensiva reaccionaria, que es seria, es preocupante, pero que no se impondrá. Debemos ser conscientes que es la Unión Europea, la depositaria de los valores de la Ilustración, allí donde nacieron los derechos humanos, el parlamentarismo. La Unión Europea, como gran proyecto político civilizatorio, capaz de unir 27 banderas, 25 lenguas, tener un proyecto común de libre circulación, de ciudadanía europea, de cohesión, de solidaridad. Fondos europeos, ¿qué son los fondos europeos que nos van a sacar de tantas cosas? Política europea. Y es Europa la que tiene en este momento que dar una alternativa al mundo, una alternativa global, una alternativa de defensa de la legalidad internacional, una defensa en donde no volvamos hacia atrás en la historia, porque viendo algunas de las cosas que vemos en Estados Unidos, parece que la fuerza se impone al derecho. Lo que estamos viendo con las deportaciones de esos inmigrantes, de la legalidad internacional, de un orden de cooperación, de la defensa de los derechos humanos. No podemos asumir que la paz sea una ambición minoritaria. La paz debe ser una ambición mayoritaria. Cuando estamos casi normalizando la guerra, yo no puedo dejar de recordar aquí el dolor, el sufrimiento de esos 45.000 o 50.000 palestinos, niños y niñas, que han muerto en un auténtico exterminio.
Tantas veces nos hemos acordado de lo que pasaba con las democracias cuando se olvidaron casi de la República Española. No nos olvidemos nosotros de las tragedias, de la tragedia tan dolorosa que se ha producido. Y es Europa. Y dentro de Europa, España. El gobierno de Pedro Sánchez, con valores firmes, progresistas. Y lo que es más importante, frente a todo ese discurso viejo y barato de el Estado fuera y cada uno de nosotros a buscarse el futuro, el destino, ese discurso individualista. ¿Por qué? Porque aquí hay un gobierno, el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, del gobierno de coalición progresista, que con una política socialdemócrata está dando el mejor desempeño de todos los países europeos, en crecimiento, en empleo, en derechos sociales, en salario mínimo interprofesional, en reducción de las desigualdades, en mejora del salario real, en mantenimiento del estado del bienestar. ¡Ja! Todos esos neoliberales. A ver, digan un país que esté funcionando como España. Claro, de esto nunca hablan de la economía, ¿no? Porque todo el discurso que dicen es ese. O sea, lo que menos les molesta es que seamos, defensores de la diversidad. No. Lo que realmente les arranca es que haya proyectos de éxito con políticas socialdemócratas que reducen las desigualdades. Sí, claro, que ponen impuestos a la banca, claro que sí. Y que son capaces de subir el salario mínimo interprofesional un 60% y que el empleo siga creciendo y estable. Y el empleo estable. Esto era un dogma, un anatema. Ese es el problema. ¿Por qué creéis que se acuerda Milei de Sánchez? Un atleta del pensamiento, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es el país en estos momentos. Oiga, el otro día oía a JP Morgan, impresionante. No, esto no fue primera página en ningún periódico, ¿eh? Hoy si gobernara Aznar, bueno, Rajoy menos, pero si gobernara Aznar lo que hubiera sido los periódicos. Dijo, JP Morgan nada más y nada menos dijo que la economía más exitosa de la Unión Europea es España. Recomiendo vender bonos alemanes y comprar bonos del Tesoro españoles. Esto no ha pasado nunca en la historia de España. Nunca. Esta solvencia, esta credibilidad de la economía. No crecemos a golpe de burbujas, no. Crecemos sólidamente, exportando, mejorando la productividad. Y por eso tenemos esa demanda inversora, ese apetito inversor exterior. Es que ese es el tema. ¿Por qué lo combaten? Ya veréis aquí, Elon Musk se va a meter en las campañas. Ya lo esperamos. Se va a meter en las campañas electorales en España. Claro que sí. Eso está cantado, como ahora que quieren hacer que Alemania caiga del lado terrible de la historia.